hermanos, sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén desde temprana hora ya aquí en la reunión. Vamos a orar, vamos a pedir que nuestro Dios esté aquí en medio de nosotros y que Él nos guíe con su Espíritu. Señor, te damos gracias por un día más que nos permites vivir, un día más que nos permites estar en tu casa. Gracias porque has sido bueno a lo largo de estos días, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor. Has sido generoso, has sido bueno, y por eso en esta hora, mi Dios, es que te venimos a alabar, hemos venido a escuchar tu palabra, queremos que nos alimentes con ella, queremos que también reciba la alabanza que te vamos a dar, mi Dios. Y te pido por mis hermanos que ya están aquí, que los bendigas, que suplas toda necesidad, cualquier situación que ellos traigan, Señor, tanto emocional como física. Yo te pido que tú actúes en sus organismos. Tú eres bueno, Señor, y sé que sin que yo te lo pida, tú lo haces, porque tu corazón es generoso, tu corazón es noble, Señor. Hoy no permitas que nadie salga de este lugar como haya entrado con una situación adversa, sino que podamos salir renovados en todo nuestro ser. Trae también conmigo a los que vienen en camino, cuídales de todo mal y que juntos en armonía podamos ser bendecidos por ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a continuar con la doctrina del Espíritu Santo. Hace 8 días suspendimos un poquito el estudio porque pues vino el pastor Juan Carlos, estuvo con nosotros, pero hoy lo retomamos. Recordarán un poquito de lo que estuvimos viendo el jueves que empezamos con la doctrina del Espíritu Santo. Alguien que me pueda decir qué vimos, de qué se acuerda. ¿Perdón? Exacto. Ok. Que no es una fuerza, Ok, es una persona, ¿verdad? No es una fuerza. Ok, muy bien. Bueno, les dije que este estudio lo íbamos a tomar de una manera diferente, porque siempre pues de lo que hablamos es de los dones, del fruto y todo eso que pues no está mal, claro que no está mal, esto es lo que hace el Espíritu Santo, pero lo vamos a tomar desde un punto de vista diferente. Vamos a ir viendo cómo el Espíritu Santo ha actuado a lo largo de toda la historia bíblica, y por eso es que empezamos con Génesis. Después nos vamos a ir a Éxodo, a Levítico. Bueno, vamos a procurar abarcar esos pasajes que están en la palabra y donde se ve claramente la intervención del Espíritu Santo. Entonces es una enseñanza secuencial. Yo les invito a que pues, no falte. Yo sé que a veces hay diferentes situaciones que nos impiden asistir, pero yo le invito a que cuando pueda estar acá, pues lo haga para que se dé cuenta. Hay puntos bien importantes que vamos a estar tomando, cosas que a lo mejor nos van a sacar un poquito de nuestra forma de pensar. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, que a lo mejor no lo vamos a entender, pero vamos a tratar de explicar. Entonces, vimos todo esto, que el Espíritu Santo es una persona, como nos dijo nuestro hermano Sergio, no es una fuerza, es una persona. La última vez vimos que el Espíritu de Dios en la creación. Para que no se le olvide, el Espíritu actuó desde el momento mismo de la creación. Ahí estaba ya interviniendo para que ésta se desarrollara adecuadamente. Como bien lo recordó la hermana Clara, el Espíritu Santo es creativo. Él actuó tanto en lo animado como en lo inanimado. ¿Qué es lo inanimado? Pues aquello que no sabemos, que no tiene una vida como tal, en la formación de los planetas, en la separación de las aguas.
en todo esto. Vimos el pasaje que está en Isaías 40, que dice: ¿quién midió con los montes? ¿Quién estuvo al pendiente de todos esos detalles? Y vimos que era el Espíritu Santo el que se encargó de poner las medidas precisas, de que no el nivel del mar no se saliera de su contorno. Todo esto hizo el Espíritu Santo. Nosotros lo vemos como algo natural, como algo que hay, pues el mar está allá en Veracruz, ¿cómo se va a salir? Bueno, pero porque Dios lo determinó así. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que todo esto que es parte de la creación, el Espíritu Santo estuvo ahí. Entonces también vimos que aparte de estar obrando en la creación inanimada, Él obró en la creación animada. ¿Cuál es la creación animada? Pues todo ser vivo, esa es la creación animada. Y habíamos hablado un poco acerca de cómo Él sopló sobre el ser humano, y dice que vino a ser un alma viviente. Les había comentado que el alma es la unión del cuerpo con el espíritu. Eso nos da el alma. No es como lo concebían los antiguos griegos. Ellos ponían 3 circulitos y decían, en un circulito ponían espíritu, en otro alma y en otro cuerpo. Esas ideas fueron muy platónicas, muy de la escuela de Sócrates. Platón fue alumno de Sócrates. Pero eso no es así con nosotros, aunque algunos tenemos esa concepción, ¿verdad? Creíamos que espíritu, alma y cuerpo era tal así como se lo estoy mencionando. Pero la Biblia nos está diciendo otra cosa. Dios formó al ser humano del barro, de la tierra, sopló sobre él y entonces dice que vino a ser un alma viviente. Habíamos dicho también que los animales también Dios sopló sobre ellos y también vinieron a ser un nefesh haya, que es alma viviente. Y algunos de ustedes se quedaron así diciendo, ¿cómo que los animales tienen alma? Sí, les habíamos comentado, eso fue parte ya de la conclusión de aquella enseñanza, que sí tienen alma y sí tienen espíritu, pero la diferencia es que Dios puso en nosotros su imagen. Y es lo que hoy vamos a empezar a ver acerca de qué es la imagen de Dios en nuestra vida. Es lo que vamos a ver. Entonces aquí fue donde nos quedamos. Vamos a ver cómo el espíritu humano, no el Espíritu Santo, tiene cualidades muy particulares que lo hacen diferente del espíritu de especies, de otras especies, vamos a llamar de los animales. ¿Sí? Entonces vamos a ver que vamos aquí a considerar algunos incisos. Me parece que son 8. La verdad la enseñanza la preparé para presentarla hace 8 días y ya ahorita ya no la repasé, pero creo que son 8 incisos que vamos a estar viendo. Una de las funciones del espíritu es que le da movimiento al cuerpo, es lo que le da vida al cuerpo. Vamos a ver qué dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Gracias, hermano Arturo. Dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿verdad? Si no tiene espíritu, no hay vida. Entonces es lo que le da la vida al cuerpo. Vamos a ver el inciso B. El espíritu capacita para la comunión y el servicio a Dios. ¿Qué dice Isaías 26:9? Gracias, hermana Chávez.
dice aquí, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Sí? Quiere decir que cuando tú tienes unas ganas intensas de leer la palabra, cuando tú tienes unas ganas intensas de ponerte a orar, cuando tú dices, ay, voy a ayunar un día, cuando tú dices, tengo ganas de ir a la casa de Dios, todo eso brota de nuestro espíritu. Él es el que nos da el pase para comunicarnos con Dios. Aquí muy claramente dice, en este pasaje de Isaías, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Sí? Ahí está Isaías refiriendo estas palabras, diciendo, pues lo que me impulsa a levantarme, pues es el Espíritu que está animándome, es el que me anima a hacerlo. Hay personas que también oran en la madrugada, y todo eso es nuestro espíritu que está buscando las cosas espirituales. Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gracias, hermana Clara. Entonces aquí Jesús le está diciendo esto a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu. Quiere decir, si estamos entendiendo ahorita lo que empezamos a ver con Isaías, quiere decir que Dios le gusta que lo que hagamos, lo hagamos de corazón. A eso se refiere, que cuando el Espíritu nos está motivando a hacer algo, le hagamos caso. Eso es un adorador. Nosotros quizás pensamos que cuando busca a Dios adoradores, estamos imaginándonos quizás un montón de gente en una congregación, y todos levantando las manos, cerrando los ojos y cantando a pulmón batiente. Y pensamos que eso es un adorador, pero la realidad no. La realidad es cuando está diciendo busca adoradores que lo hagan en espíritu. Si buscamos, si lo unimos esto con lo que leímos de Isaías, vemos que el Espíritu es el que nos da las ganas, las fuerzas para buscar de Dios. Entonces, cuando yo me despierto a orar en las noches, estoy adorando a Dios en espíritu. Cuando tú vienes y le cantas a Dios con todo tu corazón, le estás adorando en espíritu. Cuando tú ves una persona necesitada y sientes el deseo de ayudar a esa persona, estás adorando a Dios en espíritu. Sí, cuando nosotros nos sentimos conmovidos a hacer algo que sabemos que es del agrado de Dios, le estamos adorando. Eso es un adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? Hay mucha gente que toma como una rutina estar yendo o hacer algo, ya se volvió algo rutinario en su vida. Y eso no es una genuina adoración, eso simplemente es rutina. Pero dice que Dios está buscando gente que le haga caso al sentir de su espíritu. Porque el espíritu, Jesús le decía a sus discípulos dormilones, el espíritu, a la verdad, siempre quiere buscar de Dios. Pero la carne es la que nos pone los tropiezos. Ok, bueno, vamos a ver Romanos 1:9, ¿qué dice? Porque testigo me dio en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Gracias, hermano Yuki. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. ¿Sí? No significa que no te tengas que mover, porque al espíritu lo tomamos como algo que está dentro de nosotros, como un fantasmita, ¿verdad? Es la idea que tenemos de lo que es el espíritu. El espíritu lo tenemos acá. A lo mejor usted va a decir, pero es que la Biblia dice que en el corazón. Bueno,
la palabra de Dios usa la palabra corazón porque antes se pensaba que ahí radicaban funciones que incluso le corresponden al cerebro, como las emociones. Por ejemplo, dice, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón, ¿verdad? Y sabemos que ahí no nacen los malos pensamientos. ¿De dónde nacen? Pues de acá, ¿verdad? Por ejemplo, en la Reina Valera habla de los riñones también, que ahí es el asiento de las emociones. Hay pasajes que están en Job, que están en Salmos, y que la Reina Valera de 1909, la que le decimos antigua versión, los traduce como riñones. Pero pues ahí no hay emociones, ni en el corazón. Todo se genera en el cerebro. Ahí es donde está. Entonces, el Espíritu Santo no es como un fantasmita que ahí lo tenemos metido. No, el Espíritu Santo es esa esencia que Dios nos pone en nuestro intelecto para que nosotros respondamos a su voz, para que respondamos a su presencia, para que respondamos a su llamado a servir. En el Espíritu es donde Dios puso su ley. Romanos 8 dice que en nuestro espíritu Él grabó su ley moral. Todo eso es lo que nosotros tenemos en nuestro espíritu, esa ley moral. Yo, reflexionando acerca de esta enseñanza, digo, bueno, pues yo creo que también el aprendizaje innato es algo que Dios nos dio. ¿Sabe lo que es innato, verdad? Aquello con lo que nacemos. Aquello, por ejemplo, los bebés, ¿quién los enseñó a succionar el pecho de su mamá o la mamila? Nadie. Ellos nacen con ese instinto, ¿verdad? Es algo que es un instinto de supervivencia. Y así hay otros caracteres en nosotros que son innatos. Digo, bueno, yo creo que esto también es parte del espíritu que Dios pone en cada ser humano para sobrevivir. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Y 8:16 de Romanos. Gracias, hermano. Aquí está la interacción que hay entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. El Espíritu mismo se refiere al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, de que hay comunión con Dios. Bueno, vamos al inciso C. El Espíritu revela la naturaleza humana. Primera de Corintios 2:11, ¿qué dice? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Gracias, hermana Oyuki. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, cada uno de nosotros sabe cómo es en realidad. Que a veces no lo queramos aceptar, bueno, es otra cosa, o que nos queramos hacer, como dice el dicho, de la vista gorda, pues es otra cosa, pero nosotros sabemos por nuestro espíritu cómo somos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? A veces decimos, ay, pues es que no era mi intención. Y bueno, puede ser que no era tu intención, pero el Espíritu sabe si lo hicimos intencionadamente o no intencionadamente. Quiere decir que el espíritu humano es lo más profundo que tenemos en nuestro intelecto. Es lo que nos acusa o lo que nos confirma, como vimos en el pasaje anterior, que somos hijos de Dios. Primera de Corintios 5:5, ¿qué dice? Ok, bueno, aquí estamos viendo un pasaje bien controvertido, ¿verdad? Es acerca de esto de que Pablo estaba diciéndole a la iglesia que entregaran a un varón que había cometido pecado, y dice acá que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la
carne. Bueno, podríamos ahorita hablar un poquito acerca de este pasaje, pero no es la finalidad discernir a qué se está refiriendo Pablo con entregar a Satanás a este personaje. Lo cierto es que lo que buscaba Pablo es que al ser entregado a Satanás, no crea que es así como en las novelas. Mucho de lo que nosotros tenemos de cristianos viene de novelas, de obras literarias que han surgido a lo largo de la historia, y una de ellas me parece que es Fausto, así se llama la novela, en la cual creo que este personaje le vendía su alma al diablo, ¿verdad? Y hasta tenía que sangrarse y firmarle con sangre, y ya su alma pertenecía al diablo. A veces tenemos esa concepción. Aquí lo que Pablo está diciendo no es eso de que se lo vamos a entregar al diablo, simplemente que el decir lo vamos a entregar al diablo tiene que ver con el pasaje que está en Tesalonicenses, que dice: si lo reprende, si no te entiende, diga a 2 personas, si no entiende con testigos, entonces díselo a la congregación, y si no entiende, tenlo por gentil, es decir, sácalo de la comunión de la iglesia. Eso es entregarlo a Satanás. Al estar fuera del cuerpo de Cristo, entonces pasa a ser de las tinieblas. Eso es entregar a Satanás. Dije que no se los iba a decir, pero ya se los estoy diciendo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque dice ahí, para que sea salvo su espíritu. El hecho de entregarlo a Satanás, como dice acá, no era para que se fuera al infierno, sino para que él recapacitara, le causara dolor, y a través de ese sufrimiento, de esa experiencia, él se arrepintiera y volviera a buscar la comunión con Dios. Dice, a fin de que su espíritu, ¿cómo dice? Sea salvo. Pero dice, ya me fui a Romanos. Perdón, hermanos, es que con el ventilador se me mueven las hojas. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, podemos hablar más acerca de ese pasaje, pero lo que se busca con esa acción era rescatar el espíritu de esa persona. Bueno, vamos a ver el inciso D. Es la luz que Dios utiliza, el espíritu, para escudriñar lo más profundo del hombre. Bueno, Proverbios 20:27. Ok, bueno, está claro, ¿no? El pasaje dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. A través de que Dios quiere hacer un escaneo de nuestro, como un médico, ¿verdad? Va usted al médico y le dice, ay, doctor, tengo muchos meses que me duele la cabeza y no sé qué tengo. ¿Y qué es lo que le manda hacer el médico? Pues mínimo una tomografía para descartar que tenga ahí un tumor, un aneurisma, que tenga inflamado el cerebro, que tenga alguna malformación, X cosa. Y lo manda a hacer una tomografía. Y en la tomografía le van a escanear, es decir, le van a revisar a través de segmentación que se hace, le van a revisar cómo tiene su cerebro. Bueno, eso es lo que necesita un médico para ver qué tiene un enfermo. Dios lo que necesita, ¿qué es lo que necesita para ver qué tiene una persona? Ver su espíritu. Por eso es que aquí dice en la diapositiva y en el pasaje que la lámpara, exacto, ¿verdad? La lámpara es a Jehová, el espíritu del hombre. Entonces, a través de que Dios ve el espíritu, sabe las intenciones que hay en nuestra mente. Bueno, Ruach, ¿qué dijimos que era Ruach? Espíritu, exactamente. Ruach, en su sentido más sencillo, se refiere al aire, al aliento, al hálito o al viento. ¿Sí? Jeremías 14:6, ¿qué dice? Y los asnos monteses se ponían en
Bueno, ahí está hablando la palabra de estos animalitos como aspiran, ¿verdad? Simplemente aspiran aire. Es la misma palabra que se usa cuando dice que vino Dios y sopló en el ser humano y fue un alma viviente. ¿Sí? No quiero abundar mucho en esta diapositiva. Vamos a ver esta. Ruach se usa para hablar de intenciones. Salmo 32:2, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias, hermana. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se generan las mentiras? Pueden generarse en el espíritu. ¿Sí? También en el espíritu está el razonamiento. Ezequiel 13:3, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Gracias, hermana Chávez, que andan en su propio dice que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Aquí, cuando se anda en su propio espíritu, quiere decir en su propio razonamiento. Es decir, son sabios en su propia opinión. ¿Sí? También el Ruach se relaciona con los estados de ánimo. ¿Qué dice Eclesiastés 1:14-17? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad, y agobio de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y un completo no se puede juntarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los detalles. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Ok, vemos que aquí en el verso 14 está hablando al final del versículo aflicción de espíritu. Y también en el verso 17 al final dice, esto era aflicción de espíritu. Quiere decir que el espíritu percibe también las emociones, el estado de ánimo. El espíritu también se relaciona con el carácter. Salmo 51:12, ¿qué dice? Vuelven el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Gracias, hermana Clara. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está hablando de un espíritu noble, un espíritu en el cual hay nobleza. Entonces vemos que también en el espíritu está el asiento de pues estas cualidades que forman el carácter, como la nobleza. Si se dan cuenta, abarca muchas cosas el espíritu. A veces decimos, y generalmente así es más la literatura que hay en la que dice, no, es que en el alma está esto y en el espíritu está esto, ¿verdad? Y por cierto, no recuerdo qué es lo que dicen que está en el alma y qué es lo que está en el espíritu. Pero la realidad es que la Biblia muchas veces usa indistintamente alma o espíritu para referirse a las mismas cosas que tienen que ver con capacidades del cerebro, ¿sí? Tienen que ver con capacidades del cerebro. Tenía una hoja donde se comparaban las cualidades del espíritu
y del alma, pero no la traje, no la traje. Pero a veces decimos, es que en el alma se asientan las emociones, pero estamos viendo que en el espíritu también se habla de emociones, o el carácter, pues también en el espíritu y en el alma hay tanto rasgos del carácter como de las emociones, como de la voluntad, ¿sí? Si Dios permite, para la próxima traigo esa comparativa para que ustedes se den cuenta. A ver si Carmen. Cualidades del alma: emocional, capacidad de sentir amor, tristeza, gozo y miedo; intelectual, sed de la razón, el pensamiento y los deseos; voluntaria, capacidad de tomar decisiones, ejercer libre albedrío; identidad, constituye el ser humano y en sí mismo persona viviente; cualidades del espíritu, el rol; conexión divina, permite la relación de adoración y comunión directa con Dios; conciencia de uno mismo y discernimiento moral; incorpóreo, parte invisible e intangible que da vida al cuerpo; reflejo divino, contiene cualidades como creatividad y moralidad, siendo el aliento de vida dado por Dios. Ok, bueno, aquí la hermana Karin nos está leyendo estas definiciones, vamos a decirlo así, que son para alma y para espíritu. Sin embargo, algunas de las cosas que leyó ella, que le pertenecen al alma, estamos viendo aquí a través de esta diapositiva que también le pertenecen al espíritu, y ya lo vimos con citas. Entonces, por eso vuelvo a repetir, el alma es lo que forma o lo que conforma nuestro ser en su totalidad, que incluye el pensamiento, el razonamiento, la conciencia, el intelecto, que también son las que usa el Espíritu Santo para entrar en comunión con Dios. Pero también del alma es parte el cuerpo. Algo bien sencillo. Por ejemplo, cuando sentimos tristeza, solamente la percibimos como algo intelectual, o cómo percibimos la tristeza. Es una emoción, ok, vamos a decir que también la emoción le pertenece al cerebro, pero ¿cómo se manifiesta? Quizás lloras, quizás haces cara de puchero, ¿verdad? Así como que ya estás a punto de llorar, ¿verdad? ¿De qué otra forma? Por ejemplo, si estás enojado, ¿qué pasa? Bueno, Cari dice que llora de coraje, tensa los músculos. Si eres una persona de temperamento fuerte, hasta a lo mejor te pones a golpear las paredes, te pones rojo, ¿verdad? Eso es el conjunto del espíritu con el cuerpo, ¿sí? Si tu espíritu no está conectado con tu cuerpo, no vas a poder manifestar lo que estás sintiendo o lo que percibes en tu cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? Y a la unión del impulso generado por esas emociones, y el resultado es estas manifestaciones corporales. Si no me entienden, díganme, no te entiendo, ¿sí? Se vale. Lo que le quiero decir es que el cuerpo no funciona sin el espíritu, y el espíritu no funciona sin el cuerpo. ¿Sí? Así de simple y sencillo. Sería que el cuerpo expresa lo que siente, porque una emoción no la puedes ver, entonces el cuerpo expresa lo que siente. Exacto. Y a ese conjunto, a ese equilibrio, a esa coordinación es lo que es el alma. O sea, nosotros somos almas, no porque tengamos el concepto de que un alma es un espíritu que anda flotando y que una vez que se muere la persona hace como Gasparín, ¿no? Se levanta y se va y el
cuerpo ahí se queda, no, sino que el alma es la expresión del cuerpo, como dijo Jaimito, ¿cómo lo dijiste? Es que las emociones pues, no se pueden ver a no ser que uno las exprese, entonces el cuerpo expresa las emociones, lo que no se puede ver. Exacto. ¿Sí se comprende el concepto? ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a continuar entonces con la siguiente. También al hablar del espíritu, estamos hablando de capacidades o cualidades de una persona. Vamos a ver qué dice Números 27, 18. No. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón, el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ok. Aquí es algo que Dios le está ordenando a Moisés. Ya estaba muy anciano Moisés y Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a tomar a Josué, que es un varón en el cual hay espíritu. Pero si se da cuenta, espíritu no está con E mayúscula. Si no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al mismo espíritu de Josué. Y no es que Josué tuviera espíritu y las demás personas no tuvieran espíritu, sino que cuando aquí la palabra está diciendo varón en el cual hay espíritu, quiere decir que Josué reunía cualidades para tomar o ser el sucesor de Moisés. ¿Sí? Por eso es que en la diapositiva dice que hablar del espíritu es también hablar de capacidades o cualidades de una persona. Por ejemplo, aquí hay personas que tienen talentos. Por ejemplo, son muy buenos para escribir, son muy buenos para dibujar, son muy buenos para artes manuales, son muy buenos para la cocina, son muy buenos para las matemáticas. Sí, esas son capacidades o cualidades que, por lo que nos dice la palabra, también forman parte del espíritu, de ese plus que Dios puso en cada ser humano. También el espíritu se relaciona con la ley moral. Romanos 2, 14 y 15, ¿qué dice? Ok. Los dos versos, Miriam. Sí. Ok, gracias, Miriam. Qué interesante es lo que yo les decía. Creo que algo que podemos decir con toda certeza es que la ley de Dios fue escrita en nuestro espíritu. Quiere decir, vamos a decirlo así, traíamos ya un chip integrado con una ley moral. Por eso es que cuando a un niño, por ejemplo, le pega o te pega a ti como mamá, lo estás cargando y de momento, cuando te das cuenta ya te dio un manotazo, tú te le quedas viendo y como que se apena, ¿verdad? O cuando te está diciendo una mentira y lo cachas, como que se apena. ¿Quién se lo enseñó? Nadie. Es algo que ya es de lo que está hablando aquí Romanos 2:14. Es una ley moral que ya está escrita, que la traemos desde que nos forma a Dios, desde ahí ya la traemos. ¿Por qué crees que un asesino, cuando empieza a tomar esta práctica, pues al principio como que le da miedo, como que se esconde, como que no le gusta mucho? Por eso, por esa ley moral que tenemos. Entonces debemos de ver, y bueno, esta ley moral no tiene que ver
digamos, con la ley de Moisés. Claro, está incluida dentro de la ley de Moisés. A lo que me refiero es que cuando en el Nuevo Testamento se habla de la ley de Cristo, se está refiriendo a esto, a lo que Dios puso en nuestro corazón, no que debamos de obedecer a la ley de Moisés. Ok, bueno, vamos entonces con el séptimo punto. Cuando hablamos de espíritu, también nos referimos a la conciencia. Job 32, 8 y 18, ¿qué dice? Ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo de lo impotente le hace que entienda. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Gracias, hermana Eve. Dice aquí que el espíritu lo hace que ¿qué? Que entienda, ¿verdad? El espíritu nos hace que entendamos. Entonces podemos decir que la razón es parte del espíritu. Ahí mismo en el 8:18, ¿lo leíste? Sí. Ok. Primera de Corintios 2:11, ¿qué dice? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ok, ya lo habíamos leído ese pasaje. Gracias, hermana Chávez. Primera de Samuel 24:5, ¿qué dice? Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ok. Después de esto dice, se turbó el corazón de David. ¿Sí? Porque van a decir, pero ahí no viene espíritu. Bueno, la palabra de Dios relaciona mucho el corazón con el espíritu. Entonces aquí dice que se turbó, o sea, sintió como un remordimiento por lo que había hecho. Primera de Juan 3:20-21, ¿qué dice? Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Gracias, hermana. Vuelve a hablar del corazón. Va a decir, es que ahí no habla del espíritu, habla del corazón. Pero ya les había dicho hace un momento que cuando en la Biblia se habla en algunas ocasiones de corazón, se está refiriendo al espíritu. Entonces vemos como la conciencia, que también es una de las funciones cerebrales, tiene relación con el espíritu. Cuando yo me metí, hermano, a estar estudiando estas enseñanzas, dije, creo que mejor vamos a estudiar el Espíritu Santo como siempre, por sus frutos, por los dones, porque uno empieza a pensar y empieza uno a decir, bueno, entonces lo que la Biblia llama el espíritu es el cerebro. Eso me vino a mí, ahora sí como un pensamiento intelectual, vamos a llamarlo así, algo intelectual. Y bueno, sí hay momentos que digo, creo que sí es lo mismo, pero no es lo mismo, porque aquí hay pasajes bien claros que dicen que el Espíritu nos comunica con Dios, y eso es parte del espíritu humano que fue hecho especial, donde iba a radicar esa esencia también de lo divino, donde iba a radicar esa diferencia entre el espíritu humano y el espíritu de los animales. Aún sigo estudiando todo esto, estudiándolo, pero lo que sí estoy seguro es que nuestro espíritu no está en el corazón ni en los riñones. Nuestro espíritu está en alguna parte de nuestro cerebro, y a través del espíritu es gobernado nuestro cerebro. Hay pasajes donde, por ejemplo, en Corintios dice que nosotros, los que hemos creído, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Quiere decir que nuestra mente, que es
Es la función de la corteza cerebral, está dirigida por el Espíritu Santo o por Cristo. Sí, simplemente estoy filosofando, pero no me haga mucho caso, pero esto no va a cambiar nuestra doctrina, claro que no. Simplemente le doy yo mis puntos que al estar estudiando esto me vinieron a la mente, porque bueno, Dios me permitió estudiar un poquito de biología del cuerpo humano y digo, bueno, prácticamente donde radican las emociones son en partes del cerebro, donde radica la conciencia son partes del cerebro, y todo esto forma parte de lo que es el espíritu. Falta un punto, a ver. En la búsqueda de Dios, Romanos 1, 19, 21. Porque lo que Dios se conoce, ese es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, fue entenebrecido. Gracias, hermana Clara. Aquí nuevamente nos habla del corazón. Un corazón que está como necio, ¿verdad? Necio, dice ahí que es un corazón necio. Y por eso dice la palabra que Dios nos entregó a sus pasiones. Pero la realidad es de que Dios, a través de nuestro espíritu humano, busca que nosotros lo encontremos. Cuando hablábamos acerca de la revelación, cuando empezamos a ver estos temas, decíamos que hay dos tipos de revelación. ¿Se acuerdan qué tipos de revelación había? A ver, ¿quién se acuerda? Unas por sueños y otras auditiva. ¿La otra cuál es? Auditiva, luego. Bueno, por sueños y auditiva son parte de una revelación. Acuérdense que habíamos dicho que hay revelación especial y revelación general. ¿Sí? La revelación general, ¿cuál es? No, la revelación general es lo que nos rodea. No me refiero a las paredes o los edificios, sino la creación. La creación nos habla de un ser perfecto, de un ser que hizo las cosas con orden, de un ser, de una mente inteligente. A eso es a lo que se está refiriendo Romanos, cuando dice que las cosas fueron hechas, pero el ser humano, por su entenebrecido corazón y su necio corazón, no se percata de esto. ¿Sí? Romanos 1, 19, 21 lo dice. Esa es la revelación general. ¿Qué otra cosa es la revelación general? La providencia. ¿Sí? Dios cómo se ha manifestado a lo largo de la historia. Otra revelación general es la ley que está en nuestro corazón, lo que hablamos en Romanos 2, 14 y 15. Esas tres formas en que Dios se revela a la humanidad, pero de una forma general. Ahora, la revelación especial, ¿cuál es? Es lo que está aquí. Esta es la revelación especial. Sí. Y en ella se incluye lo que mencionó la hermana Clara, la voz audible de Dios. ¿Qué otra cosa dijiste? Sueños, visiones, es decir, cómo Dios se comunicaba con los profetas, con los patriarcas, con los reyes. Todo eso es una revelación especial, y toda esa revelación especial es lo que tenemos aquí. Una revelación especial porque sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por Él. Todo lo que se escribió aquí fue porque Dios así lo determinó. No que Dios lo haya dictado. No quiero que caigamos
en ese error de que Dios le dictó a Moisés, a ver, escribe todo el Pentateuco. No, sino que a través del conocimiento que tenían esas personas y la relación que tenían con Dios, ellos empezaron a escribir, ¿sí? Eso es la inspiración divina. Es algo sorprendente. Hay cosas que los escritores lo asentaron de acuerdo al conocimiento que tenían en aquel tiempo, de acuerdo al conocimiento que ellos tenían. No es que Dios les haya dicho, en el año 2021, en el siglo XXI va a haber inteligencia artificial, y que ya Isaías nos estuviera hablando de la inteligencia artificial. No, Dios los capacitó de acuerdo al conocimiento, la cultura, la historia de sus tiempos, de los escritores. Es algo bien apasionante, hermano, porque también a veces queremos leer la Biblia así tal cual se escribió, y la forma de escribir antigua era diferente. Y si a eso le añadimos que nosotros somos de Occidente y los que la escribieron eran de Oriente, pues es realmente algo que tenemos que estudiar para entender por qué se escribió lo que se escribió, ¿sí? Hay cosas que las entendemos y las queremos aplicar de acuerdo a nuestra cultura y a nuestro tiempo, pero en realidad no es como aquellos escritores lo trataron de dar a entender. Bueno, ya me estoy yendo a otro tema, pero vamos a terminar con esto. El término corazón en ocasiones es usado como sinónimo de espíritu. Es lo que les decía al principio, para referirse al ser interior. ¿Sí? Aquí hay unas citas, vamos a leerlas. Segundo de Crónicas 25:19, que dice: aquí habla de un corazón como enaltecido, un corazón soberbio, ¿verdad? Un corazón orgulloso. Por eso dice que el espíritu se refiere también al ser interior, o al centro moral, como dice en Jeremías 17:10. ¿Qué dice? Prueba el corazón. Y volvemos a repetir, el corazón de ahí no salen las emociones, todo sale de nuestro cerebro. Hay personas que dicen, no, es que cuando yo me siento así emocionado, como que el corazón me lo aprieta. Sí, pero es un impulso que nace en el cerebro y que va a parar al corazón. Por eso es que cuando te sientes ansioso, te sientes triste o estresado, sientes como que alguien te está apretando el corazón, pero no es porque de ahí nazca esa sensación, sino que nace de la cabeza. Es como dijéramos, hay personas que se estresan y les da diarrea. ¿A poco en el intestino tienen la emoción? Pues no, simplemente que el impulso llegó al intestino y le ocasiona ese malestar. Bueno, Romanos 2:14, léanlo en su casa. Vamos a ver. Aquí está lo que les decía de los riñones. Aquí está. Pensé que no lo había notado, pero sí está. Dice, en otras versiones se usa el término riñones como asiento de las emociones. ¿Alguien traerá una Reina Valera 1909? Dicen, ¿y eso dónde? Nuestro pastor, el hermano David, a él le gustaba mucho esa versión, la 1909, pero creo que ya nadie la usa. Bueno, ahí les dejo las citas por si las quiere anotar, y si en su casa tiene una Biblia Reina Valera 1909, puede cotejar las citas.
Aquí lo curioso, van a decir, pero es que en la Biblia dice que en el corazón habita Cristo. Efesios 3:17, ¿qué dice? Porque el que habita Cristo por la fe en nuestros corazones, habite que arraigados y cimentados en amor. Ok. Fíjese, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ya ese tipo de expresiones son parte de nuestro lenguaje espiritual. Yo sé que esta enseñanza dentro de 8 días se le va a olvidar y va a seguir usando el término que Dios habita en el corazón. Ya, después de siglos que la iglesia lo ha dicho, y no la iglesia, lo dice la palabra, pero le explico, la Biblia usa este lenguaje porque ese era el concepto que tenían en aquel tiempo. En aquel tiempo la medicina no estaba tan avanzada, no había pastillas, no había paracetamol, no había antibióticos como tal, y la gente pensaba que el asunto de las emociones estaba en el corazón. Aquí está la cita de Job. ¿Del qué? De Job, de 1907. A ver, En 1909 dice: al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. dice, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Imagínense el pobre ahí con una insuficiencia renal, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir. Entonces, ¿dice mentira la Biblia? No, es lo que yo le decía. Dios inspiró a los hombres, pero la inspiración fue en base al conocimiento que aquellos hombres tenían en ese momento. ¿Sí? Dios le pudiera haber dicho a Isaías, a ver, habla de internet, habla de WhatsApp, habla de Facebook, pero pues no. Dios supo inspirar y dar a conocer su voluntad de acuerdo al conocimiento preconcebido de aquellas personas. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Sí? Por eso es que también aquí habla del corazón. A ver, léela. Consúmase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Prueba el corazón y ¿qué más? Los riñones. Y no es que el escritor esté mal, simplemente que así era como se concebían las cuestiones emocionales en aquel tiempo. Así. ¿Sí? No es que David o no sé quién haya escrito ese salmo fuera un mentiroso, no, simplemente que así lo concebían en aquel tiempo. Es como la vez que yo les decía, ¿Israel era un pueblo monoteísta o politeísta? ¿Qué era? Israel era monoteísta. Monoteísta, ¿verdad? Es lo que nosotros decimos. Pero en realidad creía que solamente había un Dios. No. Su concepción, su cosmovisión era de que había otros dioses. Para ellos Baal era un dios, para ellos Astarot era otro dios, para ellos Acera era otro dios. Sí. O sea, ellos creían en un dios, pero no pensaban que fuera el único dios. De hecho, Moisés dice, cuando está escribiendo la ley, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
O sea, estaba validando que había otros dioses. Y hay otras porciones de la palabra que dice Dios está en medio de la reunión de los dioses. Entonces, hoy usted y yo decimos, es que no hay otro Dios fuera de Dios. Y si nos dicen aquí, nos traen un muñeco y nos dicen, este es un Dios, pues simplemente decimos, no es Dios, solamente hay un Dios. Pero en la cosmovisión de aquellos, de los antiguos, era esto. Si había un Dios que estaba sobre todos, un Dios soberano, pero existían otros dioses. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es apasionante. Y si usted se da cuenta, en todos los escritos de la Biblia que fueron antes del exilio babilónico, no hablan de Satanás. Casi no hablan de Satanás. ¿Sí? Siempre decían el ejército enemigo y vino y destruyó, hizo esto. Pero nunca decían que es Satanás. El concepto de Satanás fue surgiendo a partir del regreso de los judíos, después de estar empezó por Babilonia, luego por Persia, regresaron a su tierra y ya venían con un chip diferente. ¿Sí? Y sus escritos empezaron a ser diferentes. O la cosmovisión que tenían era diferente. Entonces, bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué salió todo esto? Porque la Biblia, los escritores de la Biblia decían que en el corazón estaba el asiento de las emociones y que ahí es donde habitaba, pues si habitaba Dios en espíritu, ahí es donde habitaba Jesucristo. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, hoy pues la ciencia ha aumentado y realmente de donde sale todo es de aquí. ¿Sí? Y no quiero cambiarle sus conceptos, simplemente yo le estoy dando mi punto de vista. Y es importante que aunque no usted tome mucha importancia, sí lo tenga en cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque sus hijos o sus nietos ya vienen con un conocimiento bien diferente. Ya usted y yo nos podemos creer muchas cosas por fe, pero las nuevas generaciones ya no las convences tanto por fe. Y hay que actualizarnos. Hay que actualizarnos. No le estoy diciendo que la Biblia esté desactualizada, pero tenemos también que ponerla en nuestro contexto para poderles dar a ellos razón, una razón lógica, ¿sí? Algo que ellos digan, no, pues es que sí, a lo mejor en aquel tiempo, por ejemplo, lo que les estoy diciendo de que los escritores escribían de acuerdo a las capacidades que tenían de su tiempo. Y Dios los dejaba, porque lo que escribían era para la gente de su tiempo. Pero lo que siglos o milenios después lo tenemos nosotros que interpretar de acuerdo a nuestros tiempos. Para que esas nuevas generaciones vean que la fe no es algo que solamente se cree porque lo tienes que creer, sino que le podemos dar un orden lógico también a nuestra fe. Bueno, ya me pasé mucho de tiempo. Ya, ¿alguna duda, pregunta que tengan, inconformidad? Pueden manifestar. ¿Nada? Bueno, pues vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos permitiste